Entonces el texto sobre el que vamos a meditar en esta mañana está en Mateo capítulo 6, versículo 24. Por favor, abran sus Biblias o busquen en sus celulares Mateo 6, 24. Ese es el pasaje sobre el que vamos a meditar a lo largo de esta mañana. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús dijo estas palabras aparentemente en dos ocasiones diferentes, porque en el Evangelio de Mateo, que es donde estamos leyendo ahora, este verso aparece dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte, que viene a ser la columna vertebral, los principios del reino de Dios. Pero esta misma declaración en el Evangelio de Lucas aparece como la conclusión de la parábola del mayordomo infiel. Una conclusión que Lucas dice provocó la sorpresa y la burla de los fariseos. Así que lo primero que voy a decir es que aparentemente Jesús utilizó esta declaración en dos ocasiones diferentes. Y ese es un detalle que merece ser resaltado, porque si Jesús dijo dos veces la misma declaración, eso no puede significar sino que es una palabra importante, una palabra que debemos de comprender. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a tratar de comprender el sentido, el significado de lo que Jesús nos quiso decir a través de estas palabras. Permítanme comenzar con un marco general que nos permita entrar a la interpretación propiamente dicha. Y hablando de lo general, lo primero que tengo que señalar es que este verso tiene dos partes. La primera parte es una declaración general, un principio que se puede aplicar a diversas situaciones. La frase fuerte es: ninguno puede servir a dos señores. No dice la situación, no dice la condición, solo establece la premisa: ninguno puede servir a dos señores. Eso, hermanos, es una declaración general. Pero la segunda parte del versículo nos habla de un punto en particular. Nos dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Es un caso que merece nuestra atención. Así que esto es lo primero que deben tener en cuenta. El versículo está dividido en dos partes. En segundo lugar, cuando leemos estas palabras, tenemos que mirar detrás de ellas. Porque detrás de las palabras de Jesús, evidentemente, salta a la vista la intención de algunas personas de equiparar, de poner en el mismo nivel a Dios y a las riquezas. No, Jesús no está señalando con el dedo quiénes hacían eso, pero obviamente por las palabras de Jesús nos damos cuenta que en su época hubieron personas que hicieron a las riquezas iguales a Dios. Y eso no es otra cosa que idolatría, porque todo lo que trate de colocarse al nivel de Dios es un ídolo. Ahora, yo digo, eso sucedió en tiempo de Jesús. Pero habría que preguntarse si esa intención de igualar a Dios con las riquezas también sucede en el siglo XXI. Si esa intención también sucede en Arequipa. Así que de eso vamos a meditar en esta mañana. En tercer lugar,
Este versículo dice que no hay un esclavo, que no hay una persona que pueda servir a dos señores. Está hablando de la capacidad del ser humano, de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Dice que es imposible servir a dos señores. La capacidad humana es maravillosa. La capacidad humana ha vencido un sinnúmero de imposibles. Era imposible volar y hoy volamos de aquí para allá. Era imposible estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo. Y hoy con la realidad virtual podemos armar una conferencia aquí en la China y en cualquier otra parte del mundo. La ciencia, la tecnología nos ha permitido vencer enfermedades y superar plagas. Así que el hombre está acostumbrado a superar lo imposible. Pero Jesucristo no está hablando de lo que no podemos hacer. No está recortando nuestra capacidad. Jesucristo está hablando de no hacernos daño. No es que no puedes servir a dos señores y punto. Es que si tratas de hacerlo, esa actitud te va a hacer daño. Así que tomen en cuenta los 3 puntos que acabo de decirles. El verso tiene 2 partes. Detrás de las palabras de Jesús se está apuntando a personas que tienen la intención de poner en el mismo nivel a Dios y a las riquezas. Y en tercer lugar, este versículo no recorta la capacidad humana, sino que nos advierte del peligro de hacernos daño. Con esto en mente, vamos a la interpretación. La primera parte del verso dice, es imposible servir a dos señores. Es imposible servir ¿a cuántos? A dos señores. Ojo, son dos señores. Son dos señores que no son amigos, que no son vecinos, que no son colegas. Son dos señores que se encuentran en posiciones diametralmente opuestas. Por eso son dos, porque están enfrentados. Y la discusión entre ellos trata acerca del reclamo sobre quién tiene derechos para que ese esclavo le dé obediencia absoluta. Ahora, este caso, un pleito para definir quién tiene la autoridad plena sobre un esclavo. Ese caso no era extraño en la época de Jesús. La historia de ese entonces registra algunos casos donde señores iban a juicio para pedirle al juez que defina quién tenía la autoridad absoluta. Si es así, en este versículo, Jesucristo no está hablando de los derechos del esclavo, sino de los derechos del Señor. Esto es muy importante, porque nosotros miramos el verso y como somos peruanos, tendemos a simpatizar con la víctima. Pero este versículo no está hablando del esclavo, no está hablando de los derechos del esclavo, está hablando de los derechos del amo. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, los esclavos eran menos que personas. Eran considerados casi como el mobiliario de una casa, como los muebles de una casa. Así que podemos imaginar que si en esa época alguien ponía en venta su casa, entonces publicaba en el internet de esa época, vendo casa de 400 metros cuadrados, finamente acabada, amoblada y con 5 esclavos adentro. Los esclavos eran parte del mobiliario. No eran personas, eran cosas.
que estaban bajo la voluntad del dueño. No tenían derecho, no tenían tiempo, estaban a merced de su dueño. Y el dueño podía hacer lo que quisiera con ellos. ¿Lo entienden? Es difícil de entender. Este es un caso difícil de entender, porque ese grado de esclavitud no lo conocemos, no lo vemos el día de hoy. El día de hoy, lo primero que hacemos es pensar en los derechos de las personas. Hay toda una corriente en defensa de los derechos humanos. Y entonces, si alguien te habla de esclavos, pues tú vas a pensar en los derechos de ese esclavo, que por más humilde y por más simple que sea su responsabilidad, tiene derechos. Derecho a tener un techo, derecho a ser protegido, derecho a descansar, un derecho. El tema, hermanos, es que Jesucristo no nos plantea el versículo para que hagamos una discusión sobre los derechos de las personas en situaciones de riesgo. No. Este versículo está aquí para invitarnos a ponernos en el lugar del esclavo y para preguntarnos qué haríamos si dos dueños nos exigen obediencia absoluta. Ese es el punto. Si tú fueras un esclavo, no lo eres, pero supongamos, si tú fueses un esclavo y hay dos señores que no son amigos, que no son vecinos, que no son colegas, que reclaman su derecho sobre ti, ¿qué harías? ¿Cómo resolverías ese conflicto? Esa es la pregunta. ¿Qué harías? Para satisfacer a ambos dueños, dueño A, dueño B, el esclavo tendría que rendir al 100% con el dueño A y rendir al 100% con el dueño B. O sea, para satisfacer a ambos dueños, el esclavo tendría que rendir al 200%. Piense, por favor. No hay ninguna persona que pueda hacerlo sin hacerse daño. Ese es el punto. No hay nadie que pueda servir a dos señores a dedicación absoluta sin hacerse daño. Porque de arranque, lo primero que sentiría ese esclavo es una tensión en creciendo. Porque tiene la exigencia por ambas partes. Pero esa exigencia iría en aumento hasta convertirse en estrés, en mal carácter, hasta convertirse en un solitario, porque ¿podría ese esclavo tener esposa, tener familia, tener amigos? Si tendría que dedicar el 100% de su tiempo y de su capacidad al dueño A y el 100% de su capacidad y de su empeño al dueño B. Entonces, estaría condenado a ser un solitario. Tendría relaciones rotas. Y una persona en esa condición, solo tenemos que imaginarnos, se tornaría inestable, impredecible, amargado, impotente, desdichado, enormemente desdichado. Escúcheme bien, un esclavo sometido a la exigencia de dos dueños se volvería bipolar.
bipolar. Porque ¿de qué otra forma podrías llamar a esta característica de ir del amor al odio y de la estima al menosprecio? Porque mira la imagen, ¿eh? Aquí está el esclavo con el dueño A. Mientras está delante del dueño A, entonces es puro cariño, es pura lealtad, es puro servicio. Lo ama. Pero cuando el dueño A se levanta para irse a otro lugar, mientras se va, el esclavo lo mira con odio y le dice: ojalá te mueras para tener un poco de tranquilidad. O sea, del amor al odio. Ahora, mire la foto. Ahora tenemos al mismo esclavo con el dueño B. Mientras está con el dueño B, es puro servicio, es pura admiración, es puro respeto. Oh, mi señor, yo lo admiro con todas mis fuerzas. Pero cuando el dueño B se levanta para irse, mientras se va, lo mira y dice: este condenado que me hace sufrir tanto. Una conducta bipolar. Del amor al odio, de la estima al menosprecio. ¿Me han entendido? Lo que estoy diciendo es que un esclavo que intenta servir a dos señores, no hay otra forma. Un esclavo que intenta servir a dos señores se vuelve loco, pierde el rumbo. Para poner un ejemplo de la vida real, termina como Judas Iscariote. Obviamente, ustedes conocen la historia de Judas Iscariote. Judas Iscariote intentó por algún tiempo estar bien con Dios y estar bien con el diablo. Lo intentó. Pero cuando llegó el momento de la definición, ¿qué hizo? Traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Tómele foto. Judas pasó del amor a Jesús a un odio visceral al punto que lo entregó. Ahí está. Del amor al odio. ¿Y qué pasó después? Ustedes saben la historia. Después de entregar a Jesús, Judas sintió remordimiento. Fue a buscar a los sacerdotes que le habían pagado las 30 piezas de plata. Quiso devolverlas. Y como no se las recibieron, la Biblia dice que Judas arrojó esas monedas en el templo. Las arrojó, tómele foto. Estimaba tanto al dinero y aquí lo tiene despreciándolo. Una conducta bipolar, de la estima al desprecio. ¿Y qué hizo después? ¿Qué hizo después Judas? La Biblia dice que terminó ahorcándose. La pregunta es, ¿por qué? Y Jesús nos responde: porque es imposible servir a dos señores. Esa es la enseñanza del maestro. Es imposible servir a dos señores. ¿Lo entendieron? Ahora, olvidémonos de Judas. Vamos a pensar en nosotros. En nuestro caso, hermanas y hermanos, tenemos que recordar que antes de ser creyentes no teníamos libertad de elegir a quién servir porque éramos esclavos de la injusticia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero después de recibir a Cristo y después de que Cristo nos otorgara la libertad, porque la Biblia dice que el que está en Cristo tiene verdadera libertad. Después de recibir a Cristo, lo lógico es que podemos y debemos elegir a quién servir. Ya no somos esclavos, ahora somos libres, pero no somos libres para hacer lo que nos parezca. Somos libres
para elegir a quién servir. Eso fue lo que Pablo expresó con claridad cuando escribió en Romanos 6:19. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la maldad, ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Lo entendió? Lo vuelvo a leer. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Detrás de esta declaración hay una pregunta flotando en el templo. ¿A quién quieres servir? Esa es la pregunta que Jesús nos plantea en esta mañana. ¿A quién quieres servir? Porque es imposible tratar de estar bien con Dios y con el diablo. Así que déjame preguntarte, ¿a quién quieres servir? Padre, que esta pregunta comience a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, para que llegado el momento podamos responderla con convicción, con certeza y de forma correcta. Que tu palabra nos ilumine. En el precioso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En la primera parte de nuestro estudio esta mañana, hemos comprendido que no se puede servir a dos señores. Que antes, cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, sencillamente éramos esclavos de la injusticia. Pero que ahora que hemos recibido la libertad en Cristo Jesús, tenemos la responsabilidad de elegir. Por eso terminé con una pregunta. ¿A quién quieres servir? Para responder a esa pregunta, en la segunda parte del verso, el Señor nos plantea un caso específico. Nos presenta la disyuntiva entre Dios y las riquezas. Porque dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que a eso nos vamos a dedicar ahora, a comprender la segunda parte del versículo. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Jesús hizo esta declaración y cuando los fariseos la escucharon, el Evangelio de Lucas nos cuenta que se burlaron y lo despreciaron. En Lucas 16:14. Apenas Jesús terminó de decir que no se puede servir a Dios y a las riquezas, dice Lucas 16:14. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Esto es un detalle que merece nuestra atención. ¿Por qué se burlaban los fariseos? ¿Acaso Jesús contó un chiste? O sea, tú te burlas o bien porque te cuentan un chiste, o bien porque lo que están diciendo no tiene sentido, no tiene lógica. Y cuando Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas, la palabra que está traducida como riquezas es la palabra mamón. Ustedes pueden ver en sus Biblias, en el pie de página. Hay un asterisco allí que te lleva al fondo de la página y entonces dice, riquezas igual mamón. O sea, no puede servir a Dios o a mamón. Pero quiero resaltar otro detalle. Ese mamón está con mayúscula. O sea, como si fuera nombre propio. Como si fuera una persona. Como decir Arcadio, Miguel,
o el nombre que tú tengas. No puedes servir a Dios o a este personaje que se llama Mamón. Entonces, cuando los fariseos escucharon que Jesús le daba a Mamón la categoría de nombre propio, se burlaron, les causó gracia, porque para ellos, para los judíos, Mamón no era un ídolo. Mamón era la palabra que se usaba para describir la riqueza, los bienes materiales, todo lo que habías adquirido a lo largo de la vida. Eran las cosas que tú tenías. Eso no era un ídolo, eran tus cosas, las cosas que Dios te había dado. Tal vez, para entenderlo más claro, necesiten saber que la palabra mamón es prima hermana de una palabra que usamos mucho en la iglesia el día de hoy, de la palabra amén. Son primas hermanas, mamón y amén. No se parecen, pastor. La una es gordita, la otra es flaquita. Mamón, amén. Quítale las vocales, quédate con las consonantes y verás que son las mismas. Es la misma raíz, porque en el hebreo no hay vocales. Lo que cuenta son las consonantes. Es la misma raíz. Y es una raíz cuyo significado es confianza. Yo digo amén, sí Señor, confío en ti. Y mamón era la expresión de la confianza que Dios nos daba, permitiéndonos tener cosas para vivir. Dios confía en mí, los fariseos decían, ¿no? Dios confía en mí, entonces me da casa, me da propiedades, me da bienes. Por eso se burlaron los fariseos. Lo que los fariseos no se dieron cuenta es que con el paso del tiempo, las personas hicieron un cambio. Comenzaron a confiar en sus bienes materiales antes que en Dios. No sé en qué momento sucedió, pero fue un cambio progresivo. Primero confiaron en Dios. Por eso, gracias por todo lo que me has dado. Pero luego, al mirar todo lo que tenían, les resultó más fácil confiar en lo concreto, confiar en lo material, porque finalmente a Dios no se le veía. En cambio, a lo material lo tocabas, lo palpabas y lo podías usar para tu beneficio. Así que los fariseos no se dieron cuenta de lo que Jesús se dio cuenta, de que la gente empezó a confiar en sus bienes materiales antes que en Dios. Y cuando hicieron ese cambio, entonces dejaron de escribir confianza con minúscula y comenzaron a escribir confianza con mayúscula. O sea, al empezar a confiar en los bienes materiales, le dieron categoría de autoridad, de personaje, lo convirtieron en un ídolo. Jesús nos está contando de cómo los seres humanos cambiamos las cosas en ídolos. El apóstol Pablo, unos cuantos años después, escribiéndole a los colosenses, para ser preciso, en el capítulo 3 y en el versículo 5, dice, la avaricia, que es idolatría. Esa frase, la avaricia, que es idolatría, debe traducirse, la avaricia que se transforma en idolatría. Las riquezas no son malas en sí mismas, pero soy yo quien puede convertirlas en un ídolo. Las riquezas no son buenas ni son malas, están allí para ser usadas.
Pero cuando yo les doy un mayor valor del que tienen, las estoy convirtiendo, sin querer queriendo, en un ídolo. ¿Me están escuchando? Los ídolos no aparecen de por sí, los convertimos. Tomamos una cosa y la transformamos en un ídolo. Ese es el pecado de la idolatría. Ahora ustedes me van a decir, pastor, pero ¿cómo es eso? Siempre se entiende mejor con un ejemplo. Tengo un ejemplo para darles. Porque en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, se muestra al pueblo de Israel caminando por el desierto. Israel va dando vueltas por el desierto hasta que llegan al monte Sinaí. Y entonces Dios le dice a Moisés, sube que voy a entregarte las tablas de la ley. ¿Conocen la historia? La historia dice que Moisés subió, que tuvo un precioso encuentro con Dios. Pero dejen de mirar a Moisés. Vamos a mirar al pueblo. El pueblo de Israel vio con alegría cuando Moisés subía. Pero después de 1, 2, 3, 4, 5 días, el pueblo comenzó a preocuparse. ¿Dónde está Moisés? ¿Cuándo va a volver? ¿Y qué pasa si no viene? ¿Quién nos va a cuidar? No tenemos rumbo, no tenemos una dirección. ¿Para qué hemos venido aquí? La gente comenzó a ponerse nerviosa. La gente empezó a estar asustada. ¿Qué iba a pasar si Moisés no regresaba? Entonces la Biblia dice que Aarón, el hermano de Moisés, al sentir la preocupación del pueblo, pensó un rato y dijo, ok, vamos a arreglar este problema. Todas las damas de Israel, todas las señoras, las señoritas y las niñas, necesito que me ofrenden sus zarcillos, sus aretes. Mire cómo estaban de desesperadas, que no lo dudaron. Una gran pila de aretes se puso delante de Aarón. ¿Saben lo que hicieron? La Biblia dice que Aarón fundió todo ese oro, luego empezó a cincelar y de pronto apareció ante los ojos de los israelitas un becerro de oro. ¿Qué cosa era eso? Era un pedazo de oro en la forma de un becerro. ¿Era un ídolo? ¿Era algo malo? Era oro. Pero cuando tomó la forma de un becerro, en Éxodo 32:4, Aarón levantó la voz y le dijo al pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Y toda la nación gritó y aclamó. ¿Me escucharon? Fíjese lo que pasó. Aarón le está diciendo al pueblo, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Mire este detalle, el oro convertido en Dios por mano y decisión del hombre. Ese es el problema que Jesús plantea. No puedes servir a Dios y a las riquezas porque vas a convertir a las riquezas en un ídolo, como hicieron los israelitas en el desierto, que convirtieron al oro en un Dios hecho por mano del hombre. Un Dios con minúscula, que era una cosa, un objeto inanimado, que no podía hacer nada porque tenía ojos y no veía, tenía garras pero no hacía nada. Un Dios que cobró vida por fuerza y obra de Satanás. Y eso es lo que hacen las riquezas cuando tú las elevas a la categoría de un ídolo. Cobran vida por obra y fuerza de Satanás. Y entonces
comienzan a exigirle lealtad absoluta, comienzan a seducir, comienzan a ilusionar y comienzan a engañar a quien busca las riquezas. Porque, ¿cuál es la mentira de la riqueza? La riqueza se te presenta, hace una venia y te dice: estoy para servirte. Tú eres el dueño, yo estoy aquí para hacer todo lo que tú quieras. Conmigo vas a ser feliz, conmigo vas a conseguir todo. Pero es una mentira, porque el que tiene la riqueza no es el dueño, sino que es la riqueza quien posee al esclavo. O sea, el que busca las riquezas, el que les da la importancia que no tiene, se convierte en un esclavo al servicio de los bienes materiales. Por eso, en la parábola del sembrador, Jesucristo habló del engaño de las riquezas. Otra vez, Jesús le da a las riquezas la categoría de un personaje, de un ídolo. Y dice que las riquezas engañan. Dice que las riquezas tienen la capacidad de ahogar la palabra y de hacer improductiva la vida de un creyente que se ilusiona con ella. O sea, si hay un creyente que sin querer ha caído en las garras de esta idolatría, ¿cuáles son sus síntomas? Tiene una vida improductiva. Escucha la palabra, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Y el tiempo pasa, y mientras otros entienden, viven y crecen, él se queda estacionado en las cosas espirituales, porque las riquezas lo tienen engañado. Por eso Jesucristo dijo que tenemos que decidir entre Dios y las riquezas. Claro, el versículo completo dice que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y odiará al otro, estimará a uno o menospreciará al otro, y concluye: no podemos servir a Dios y a las riquezas. Si se da cuenta, sin mencionarlo, el versículo está hablando de esclavos y de ricos. No lo dice, pero se sobreentiende. En este versículo Jesús no solo se refiere a los esclavos y a los ricos, sino que nos invita a establecer la diferencia entre quienes son esclavos y quienes son ricos. Así que permítanme un paréntesis en esta historia para preguntar: ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un rico y un esclavo? ¿Sabes cómo distinguirlos? ¿Quién es un rico? Fácil. Se le nota por la ropa que usa, se le nota por el auto que maneja, se le nota por el lugar donde vive. ¿Ese es un rico? ¿Y quién es un esclavo? No hay esclavos en el siglo XXI, pero más o menos serán todas estas personas pobres y carentes que ni siquiera tienen los recursos básicos para vivir. Ok, esa es una definición humana que tal vez podría caber en el diccionario. Pero ¿cuál es la definición bíblica? Porque esta es una iglesia bíblica. Entonces, según la Biblia, ¿quién es un esclavo? Y entonces Dios nos responde, después de todo esto que hemos entendido, que esclavos son aquellos que le levantan un altar a la riqueza, que la ponen en alta estima, que la equiparan con Dios. Y como la riqueza les es tan importante, la buscan, la desean, quieren estar con ella en todo momento y en todo lugar. Y entonces, para tenerla, para poseerla, no miden ningún precio ni ninguna consecuencia. Y por eso, escúcheme, los esclavos son aquellos que no tienen miedo de mentir.
No tienen miedo de sacar ventaja, no tienen miedo de acaparar, no tienen temor de coimear, de robar, de corromper y de traicionar. ¿Escuchó estos verbos? Se los repito. Esclavos son aquellos que no temen mentir, sacar ventaja, acaparar, coimear, robar, corromper y traicionar. Son verbos que describen una realidad muy cercana, ¿no es verdad? Son verbos que escuchamos todos los días en los noticieros, que leemos en los medios, abundan en medio nuestro. Son verbos que describen a aquellos que son esclavos del ídolo que se llama riqueza. Si buscamos a alguien para identificarlo, tal vez tendríamos que usar la magia de Hollywood, recordar El Señor de los Anillos y pensar en Gollum. ¿Se acuerdan de Gollum? Que estaba tan enamorado del anillo que le decía, my precious. Y si miramos en nuestra realidad sociopolítica, entonces esclavos serían esos funcionarios, empresarios, políticos, periodistas y personalidades que se dejaron seducir por el dinero de Odebrecht y que ahora están en medio del escándalo de Lavallato. Sí, tienen los mejores autos, tienen la mejor ropa, van a los mejores lugares, pero son esclavos de la riqueza. Y si nos acercamos a nuestra realidad y miramos un poco dentro de nuestras casas o dentro de las casas de los vecinos, fácilmente vamos a encontrar a ese hombre que dice, tengo que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, feriados y todos los días, porque tengo que sostener a mi familia. Mentira. Más que sostener a su familia, lo que quiere es sostener su estatus. Porque le gusta tener, porque disfruta con gastar. Y entonces no se da cuenta, pero es un esclavo de la riqueza. O sea, si estos son los esclavos, entonces pregunto, ¿quiénes son los verdaderamente ricos? Es obvio. Los verdaderamente ricos no están enamorados del dinero. No quieren ni desean sentirse dueños de nada. Porque ellos se consideran, escúcheme, administradores. Los verdaderos ricos son aquellos que se ven como administradores y porque se saben administradores, por eso diezman, por eso ofrendan, por eso comparten, son generosos, atienden a los necesitados y lo más importante, viven tranquilos, porque no necesitan ser dueños de nada, porque saben que así como Dios cuida a las aves, de la misma manera cuida de cada uno de ellos. ¿Entendiste la diferencia? Entonces, si en esta mañana te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre los esclavos y los verdaderamente ricos? ¿Tienes la respuesta? ¿Me has entendido? Porque si es así, entonces te habrás dado cuenta de dos verdades fundamentales. La primera verdad, los ricos de este mundo son esclavos. No se los digas, pero los ricos de este mundo son esclavos. Verdad número dos, los siervos de Dios son ricos. Pastor, no parece porque mi bolsillo está vacío. Es que no se trata de los recursos que posees, sino de que tienes el favor de Dios.
Por eso en 1 Corintios capítulo 3 versículo 21 el apóstol Pablo dice: porque todo es vuestro. ¿Escuchas? La palabra de Dios dice: todo es vuestro. ¿Lo crees? Dios dice: todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Pero como somos verdaderamente ricos, el versículo no termina ahí. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aleluya. Entonces, si en esta mañana has comprendido la enseñanza, entonces estás en condiciones de resolver el dilema. Y el dilema es: ¿Dios o las riquezas? ¿Qué eliges? Porque, hermanos, la solución nunca será tratar de estar bien con Dios y con las riquezas al mismo tiempo. No, esa no es la solución. La solución nunca será esperar que la bendición de Dios se traduzca principalmente en bienes y en prosperidad material, como nos enseñan algunos que predican la teología de la prosperidad. Si tengo que resolver la disyuntiva entre Dios y las riquezas, la única solución correcta significará que te consagres en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Que te consagres tú, tu capacidad, tus recursos, tu tiempo, tus bienes y tu familia al servicio del Señor de la gloria. Digo estas palabras y suenan en mi cabeza las palabras de Josué, hijo de Nun, que al llegar al borde de la tierra prometida, levantó su voz para decirle al pueblo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tuvo que tomar una decisión. Tuvo que resolver una disyuntiva: Dios o las riquezas, Dios o tus planes, Dios o tus proyectos. Y entonces Josué nos dice: yo no sé qué decisión vas a tomar tú, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta declaración, yo y mi casa serviremos a Jehová, puede ser entendida como una expresión emocional. Inclusive algunas lágrimas pueden caer. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Puede ser una expresión emocionante, al punto que la colocamos como cuadrito en la sala de nuestras casas. O esta declaración puede ser un acto de consagración radical, completo, permanente. Si tendrías que elegir entre Dios y las riquezas, ¿cuál sería tu elección? ¿Sería una elección mientras el viento sopla a favor? ¿O sería una decisión que se va a mantener firme a pesar de lo que suceda o de lo que venga? Lo que Dios quiere es que te consagres radicalmente, que te consagres completamente, que te consagres permanentemente. ¿Lo entendieron? Agacha tu cabeza, cierra tus ojos, por favor. El rostro inclinado, los ojos cerrados. Y en esta actitud de oración, te recuerdo las palabras del Señor, que dijo que es imposible servir a dos señores, porque nos vuelve bipolares y nos genera tensión y nos hace daño. Que en vez de andar intentando lo imposible, resolvamos el dilema. ¿A quién quieres servir? ¿A Dios o a este sistema materialista? Y si tu decisión es, no queda otra, yo quiero servir a Dios con todas las fuerzas de mi ser, entonces no me lo digas a mí, tienes que decírselo a Él.
Y tienes que decírselo no como una palabra que sale de tu boca hacia afuera, sino como un acto de consagración radical, completo, permanente, que produzca un quiebre en tu vida, de tal forma que cuando llegue el momento de salir de la casa del Señor, quien salga sea un esclavo del Dios Altísimo. Escucha, Señor, las oraciones de consagración que tus hijos hacen en esta mañana. Padre, que no sean expresiones emocionales que luego olvidamos cuando otra cosa nos atrae o nos seduce. Señor, que esta mañana tomemos decisiones radicales. Oh Dios, que podamos mirar a este ídolo que se llama idolatría y decirle en el nombre de Jesús que no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Y decirle a tu Espíritu Santo que mora en nosotros que tome el control de nuestra vida, de nuestro tiempo, del dinero que pasa por nuestras manos y de todo lo que somos y tenemos. Porque al final, Padre, yo no soy dueño de nada, pero tú eres dueño de todo. Señor, recibe la consagración de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén.